susurro en la cabina. Tramo selvático, Campeche. A veces el peligro no viene del exterior. Uno se acostumbra a pensar en asaltos, en caminos mal trazados, animales sueltos o choques. Pero esa noche descubrí que hay amenazas que no necesitan armas ni garras. Solo necesitan que bajes la guardia un segundo. Iba rumbo al sur, ya pasadas las 11 de la noche. Había salido de Villahermosa con carga liviana, suficiente para cruzar tranquilo hasta Escárcega. El tramo era denso, pura jungla cerrada. Nada de postes, nada de pueblos. Solo brechas con vegetación creciendo a los lados como si quisiera devorar el asfalto. Me gustaba manejar así, sin tráfico, sin interrupciones. Lo había hecho 1000 veces. Esa noche, sin embargo, hubo algo distinto. Empecé a sentir un peso en los hombros. Al principio pensé que era postural, así que me estiré, moví el cuello, hasta me tomé un café de los que llevaba en el termo, pero no se quitaba. Era como si alguien me estuviera empujando hacia abajo, como si 2 manos invisibles se apoyaran en mis omóplatos. Seguí avanzando. Kilómetros de oscuridad absoluta y selva callada. Mi cuerpo empezó a resentirse. Sentía los párpados pesados, y eso que había dormido bien la noche anterior. No tenía por qué estar agotado. Apreté el volante con más fuerza. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo salía estática. Cambié de frecuencia una y otra vez. Nada. Fue entonces que la escuché. No fue un pensamiento mío. Lo sé porque tenía un tono extraño, grave, susurrante, como si viniera desde una grieta en mi cabeza. Dijo, con voz pausada: «Duerme, suelta el volante». Casi frenó de golpe del susto. No era mi voz interior, no era mi cansancio, era algo ajeno, un intruso dentro de mí. Abrí la ventana del copiloto para que entrara aire, esperando que eso me despejara, pero al hacerlo, una ráfaga cálida entró y no ayudó. Al contrario, me mareó. La selva despedía un calor húmedo y asfixiante. Mi visión se nubló por unos segundos. Las luces del tráiler parecían vibrar en la carretera. Sentí los dedos soltando el volante, no porque yo quisiera, sino porque algo me lo arrancaba. «Duerme, no luches». Otra vez, ese susurro, como una lengua que se arrastra por las paredes del cerebro. Me estaban obligando a rendirme. El tráiler comenzó a desviarse, lentamente hacia el borde derecho del camino. El volante temblaba. La maleza comenzaba a invadir la orilla del pavimento y ya podía ver el reflejo de los árboles en los faros. Algo me estaba robando el control del cuerpo. Y yo estaba despierto, pero no del todo, como si estuviera a punto de caer dentro de un pozo sin fondo. En medio de ese limbo, recordé algo. Colgado en el tablero, justo frente a mí, tenía un crucifijo pequeño, regalo de mi madre cuando comencé con este oficio. Lo agarré con la mano derecha, mientras con la izquierda sostenía lo poco que me quedaba de control del volante. Con la voz quebrada, recité el Padre Nuestro. «Padre nuestro que estás en el cielo». La lengua se me trababa. Era como si me resistieran desde adentro. Sentía náuseas, como si algo se revolviera en mi estómago. La presión en los hombros aumentó al punto de doler. Pero seguí. «Santificado sea tu nombre». Y entonces lo sentí. Un grito, no en mis oídos, sino dentro de mi cráneo. Una especie de alarido ahogado, como si alguien hubiera sido quemado desde adentro. Fue instantáneo. El peso desapareció. Las manos respondieron. Pegué un volantazo justo antes de salirme del camino. El camión se sacudió sobre el asfalto irregular, pero logré estabilizarlo. Frené en seco unos metros más adelante, temblando, con el corazón latiendo en la garganta. No había nadie, solo la selva y yo. No bajé de la cabina. Me quedé ahí, con las luces altas, sudando, respirando entrecortado. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. Cada crujido se sentía como pasos acercándose. Apenas salió el sol, retomé la marcha,
No quise dormir, no quise comer. Solo seguí conduciendo con las ventanas abiertas, el crucifijo entre los dedos y la radio encendida, buscando voces humanas, aunque fuera una canción vieja o un comercial. En el primer poblado, detuve el tráiler frente a una iglesia. Me bajé sin pensar. Toqué la puerta del curato hasta que salió el sacerdote. Le conté lo justo. No hizo preguntas, solo asintió. Tomó agua bendita y subió conmigo a la cabina. Bendijo cada rincón, el tablero, el asiento, las puertas. Me dijo que no era la primera vez que escuchaba cosas así. Ese tramo tenía historia. Desde ese día llevo conmigo agua bendita en un frasco pequeño, escondido bajo el asiento. También una oración plastificada que leo cada noche antes de arrancar. Y una norma. Si siento que mi mente se nubla, que el cansancio aparece sin razón o que la radio deja de funcionar de repente, detengo el vehículo, bajo y camino, aunque sea unos minutos. No dejo que me tomen desprevenido, porque ahora lo sé. Hay presencias que no están afuera, esperando en curvas o gasolineras abandonadas. Hay presencias que se cuelan contigo, que se sientan en el asiento trasero o en tus hombros, y lo único que quieren es que sueltes el volante. Yo estuve a punto de hacerlo, y juro por mi vida que no dejaré que me pase una segunda vez. La cuerda que aún cuelga. Recuerdo esa entrega como si hubiera sido anoche. Salí al atardecer rumbo a un pequeño poblado enclavado entre las montañas de Guerrero, llevando insumos que me habían encargado desde una comunidad cercana. No era la primera vez que tomaba ese camino, pero esa vez me tocó hacerlo en solitario, con poco tráfico y sin luna en el cielo. El asfalto se había convertido en brechas empedradas, y conforme ganaba altitud, la niebla se volvía más densa, casi como si quisiera tragarse la luz de mis faros. Llegando a un tramo particularmente angosto, donde los árboles cerraban el paso como si quisieran encajonarte en su abrazo torcido, algo llamó mi atención justo al borde del camino. Era una figura colgando. Estaba suspendida del cuello, inmóvil, girando apenas por la brisa que corría entre los cerros. Frené bruscamente. El chirrido de las llantas sobre la grava rompió el silencio de la noche. Me quedé unos segundos petrificado al volante, observando. Era la silueta de un hombre, con ropas oscuras y los pies colgando a pocos centímetros del suelo. Bajé sin pensarlo, como si alguna parte de mí creyera que todavía podía hacer algo, aunque el cuerpo ya se veía sin vida. La lámpara que llevaba colgada en la frente iluminó el rostro pálido. Los ojos estaban entrecerrados y la lengua, morada e hinchada, sobresalía grotescamente. Lo más inquietante era que la ropa parecía de otra época. Pantalones de manta, camisa de lino viejo, botas que no se veían en ninguna tienda reciente. No era un hombre ahorcado esa noche, era alguien que llevaba muerto mucho tiempo. Quise marcar a emergencias, pero mi celular solo mostraba un mensaje: sin servicio. Me alejé unos metros buscando señal, elevando el brazo como si con eso pudiera atrapar una barra de red en el aire. Regresé la vista al árbol. La figura había desaparecido. Solo quedaba la cuerda, una soga vieja, amarillenta, colgando solitaria. Se me erizó la piel. Caminé de nuevo hacia el árbol y me paré justo donde había estado el cuerpo. La cuerda oscilaba suavemente como si alguien acabara de soltarla. No había viento, ni un ave, ni un sonido. Me subí al camión y arranqué de inmediato. Conduje sin detenerme hasta que el primer mensaje de señal volvió al celular. Llamé a la comandancia municipal más cercana y les reporté lo que había visto. No pude dar coordenadas exactas, solo una referencia del camino y el árbol. A la mañana siguiente, una especie de necesidad enfermiza me hizo volver. Le conté a un compañero de ruta lo que había pasado y, aunque escéptico, aceptó acompañarme. Subimos de día y cuando llegamos al tramo, lo reconocí de inmediato. Era el mismo árbol, grande, de ramas gruesas que se extendían como dedos deformes. La cuerda seguía ahí.
solo que ahora colgaba inmóvil, como si jamás hubiera tenido peso alguno. Nos acercamos, y entonces lo vimos. En el tronco del árbol, a la altura de los ojos, estaban grabadas unas letras y una fecha. FM 1993. Las letras parecían talladas con cuchillo, con torpeza pero decisión. «Eso no estaba ayer, ¿verdad?», dijo mi compañero con la voz baja. Negué lentamente. No estaba seguro si no lo había visto o si no estaba, pero ahora era claro. FM. ¿Serían las iniciales del muerto? ¿Un suicida? ¿O alguien linchado? En estas tierras, las historias de venganzas comunales todavía se cuentan en voz baja. Mi amigo se persignó y dio un paso atrás. «No es bueno quedarse», murmuró. No discutí. Volvimos al camión y retomamos la ruta. Por horas no hablamos. Solo el rugido del motor llenaba el espacio, como si cualquier palabra pudiera invocar lo que fuera que había ahí. Pasaron semanas. No quise hablar más del tema, pero una noche, conversando con un mecánico local mientras le hacía servicio al camión, le conté por encima lo que vi. Se quedó callado un momento. Luego dijo: «Hace años encontraron colgado a un hombre por esas zonas. Dicen que era un forastero que llegó buscando a su hermano desaparecido. Lo acusaron de algo que no hizo. Lo amarraron ahí mismo y lo dejaron colgando». Lo miré sin decir palabra. «¿Sabes lo raro?», continuó. «Esa cuerda nunca se pudre. Mi abuelo la vio cuando era niño y decía que siempre estaba ahí, como nueva, como si esperara a alguien más». Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Después de eso, evité ese camino por un tiempo, pero no siempre se puede esquivar lo que uno teme. Meses más tarde tuve que tomarlo de nuevo, y ahí estaba el árbol. De día parecía uno más. De noche, no sabría decirte. A veces siento que esa figura me observa desde las ramas cuando paso, que si bajo la velocidad podría volver a verlo ahí, colgado, esperando que alguien lo reconozca o que alguien más ocupe su lugar. Desde entonces, cada vez que tomo rutas montañosas en la oscuridad, evito mirar directamente a los árboles. Me concentro en el camino, en los indicadores, en no pensar demasiado. Pero hay noches en que un reflejo, una sombra en el rabillo del ojo, me hace volver la mirada, esperando no ver otra vez una silueta balanceándose. No volví a ver a FM, pero cada árbol retorcido se le parece. Cada soga que cuelga en obras o campamentos me sobresalta. La montaña no olvida. Y a veces tampoco perdona. Lo que colgaba esa noche quizá no fue un muerto, sino un recuerdo atrapado, algo que necesitaba ser visto, o una advertencia, porque desde ese día no he vuelto a confiar en la oscuridad de los caminos solitarios. Uno nunca sabe si lo que ve cuelga del pasado, o está esperando su turno para volver. Pasajera silenciosa de la autopista urbana Periférico, Ciudad de México. Soy camionero de carga. Recorro la Ciudad de México de noche, cuando casi todo está dormido y el concreto mojado por la lluvia parece tener vida propia. Esa madrugada llevaba paquetes pequeños para una tienda de autoservicio del norte. Eran como las 3 cuando entré al tramo más solitario del periférico. La lluvia caía sin ganas pero constante, empapando los parabrisas y haciendo que el mundo entero se viera como a través de una ventana empañada. Venía concentrado, atento al pavimento resbaloso, cuando la vi. Una figura femenina parada junto a un coche detenido con las luces intermitentes encendidas. Iba vestida con un abrigo oscuro, el cabello largo, pegado al rostro por el agua. Detuve el camión y encendí mis luces altas, mirando con atención. Parecía joven y no se movía. Solo miraba fijo hacia el frente, como esperando algo. Me orillé despacio, con las luces de emergencia parpadeando. Dejé el motor encendido y bajé rápido con mi impermeable puesto. Caminé hasta el auto detenido, pero al acercarme, algo me desconcertó. No había nadie,
Ni ella, ni otro conductor, ni señales de que alguien hubiera salido corriendo. El coche estaba completamente vacío. La puerta del piloto cerrada, sin vidrios rotos, sin señales de que hubiese sido abandonado. Pensé que quizás se había resguardado en alguna parte o que había pedido un aventón y yo la había visto tarde. Confundido, regresé al camión. Cerré la puerta, ajusté el cinturón y retomé la ruta. Pero no alcancé ni a cruzar el siguiente puente cuando algo me hizo voltear, sin querer, hacia el asiento del copiloto. Ahí estaba, sentada, callada, empapada. El abrigo goteaba sobre la alfombra de goma. Su rostro no se movía, pero su presencia era helada, abrumadora. No me había abierto la puerta. No la vi subirse. No escuché el crujido de la estructura al recibir su peso. Simplemente estaba ahí. No me atrevía a hablarle. No podía mover los labios. Mis manos temblaban sobre el volante y mis nudillos palidecieron por la fuerza con que me aferraba. A cada semáforo que pasaba en verde le agradecía al cielo. Temía tener que detenerme. Temía que me hablara. O peor aún, que me tocara. Recorrimos así varios kilómetros. Yo fingía no verla, pero cada tanto mi visión periférica confirmaba que seguía ahí. No hacía ruido, ni se movía, solo goteaba. Me invadió un miedo antiguo, de esos que uno siente de niño cuando apagan la luz y no sabes qué puede haber al pie de la cama. Pasamos bajo un puente largo, uno de esos donde la iluminación baja te da la impresión de entrar a una gruta. Apenas salimos al otro lado, miré de reojo otra vez. Ya no estaba. El asiento seguía húmedo, empapado, como si alguien hubiera estado ahí horas, pero ella ya no. No hubo portazo, no hubo sonido, solo la ausencia. Me detuve en la siguiente estación de gasolina, bajé como pude y fumé 2 cigarros seguidos con las manos temblorosas. Revisé la cabina con linterna, abriendo cada compartimiento, revisando debajo de los asientos. Nada. El silencio dentro era sepulcral. Al llegar a mi destino, el encargado del almacén me preguntó por qué tenía el asiento de acompañante tan mojado. No supe qué decirle. Mentí. Dije que se había colado agua por una rendija de la puerta. Él solo asintió sin interés, pero yo no volví a mirar ese asiento el resto de la noche. Durante semanas, evitaba ese tramo de periférico, y cuando no me quedaba más remedio que pasar, cerraba con seguro la puerta del copiloto, como si eso pudiera evitar algo. Cada vez que llovía y las luces reflejaban siluetas en los charcos, me tensaba. Con el tiempo supe de otros, de un par de compañeros que, sin yo preguntarles nada, me contaron historias parecidas. Una mujer empapada, joven, de mirada vacía, que aparece sin aviso en rutas urbanas cuando la ciudad duerme. Siempre callada, siempre desaparece en silencio. Un viejo me dijo una noche, en la central de descanso, que eso pasa cuando alguien muere esperando ayuda, que quedan atrapados en el mismo tramo donde se sintieron solos por última vez. No sé si eso explica algo, pero desde aquella noche, cada vez que veo un coche detenido bajo la lluvia, pienso 2 veces antes de frenar, porque no todos los pasajeros buscan llegar a algún lado. Algunos solo necesitan que los veas, aunque sea una vez, aunque sea para recordar que alguna vez estuvieron vivos y que ahora siguen esperando. Sombra en la carretera rural, Jalisco. Mi tío, veterano trailero de Jalisco, cuenta que enfrentó algo que jamás pudo explicar. Aquella noche, la lluvia apenas amenazaba desde el cielo, pero no caía. El calor era denso, como si el aire mismo se negara a moverse. Mi tío transportaba carga ligera rumbo a un pequeño poblado al sur del estado, por una de esas carreteras que parecen olvidadas por el tiempo. Pavimento cuarteado, curvas ciegas, cañaverales infinitos a cada lado. Eran casi las 12 cuando vio algo que lo obligó a frenar en seco, una figura humana parada justo en medio del camino. No caminaba, no se movía, no tenía rostro,
no tenía ropa, no tenía forma detallada. Solo una silueta negra que parecía beberse la poca luz que daban los faros del camión. No proyectaba sombra ni hacía reflejo. Solo estaba allí, como si hubiera nacido del asfalto mismo. Mi tío tocó el claxon. Nada. Bajó un poco la ventanilla por reflejo, para gritarle algo, pero se quedó mudo. El silencio que venía del exterior era denso, antinatural. No se oía ni un grillo, ni una cigarra, ni el viento en los cañaverales. Solo el motor del tráiler, que temblaba con cada segundo. Decidió avanzar, lentamente. Esperaba que la figura se apartara o que, de alguna manera, revelara que era una persona pidiendo ayuda. Pero cuando el frente del tráiler ya casi tocaba la silueta, ésta se esfumó. No desapareció en una ráfaga o se desvaneció con humo. Simplemente dejó de estar. Mi tío respiró aliviado y siguió, pero apenas recorrió otros 100 metros, la vio de nuevo, en medio del camino, exactamente igual, como si nunca hubiera avanzado, como si el mundo hubiese dado marcha atrás. Esta vez no se detuvo. Apoyó ambos brazos sobre el volante, apretó los dientes y aceleró. Sintió como si el aire dentro de la cabina se congelara. El parabrisas se empañó por dentro, y cuando atravesó la figura, algo le recorrió la espalda, como una lengua helada deslizándose bajo su camisa. El escalofrío fue tan fuerte que por poco pierde el control del volante. No quiso mirar los espejos. Sabía que si lo hacía, podría verla sentado en el camarote o de pie junto a la puerta. Se aferró al volante como si dependiera de eso, no enloquecer. Llegó al siguiente pueblo con las manos temblando. Se estacionó frente a una tienda cerrada y bajó de inmediato. Quería tocar el suelo, convencerse de que estaba en el mundo real. Caminó hacia la banqueta y se sentó allí un rato, sudando frío, con los brazos cruzados y la vista perdida. Un viejo que barría la entrada de su casa lo observó desde lejos. Se acercó con cautela y le preguntó si estaba bien. Mi tío no supo qué decir, pero le comentó lo que había visto. El anciano frunció el ceño y asintió lentamente. «No es el primero», le dijo. «En ese tramo, muchos la han visto. Algunos dicen que es un alma atorada, otros que es algo más, algo que no fue humano nunca». Esa última frase lo dejó helado. El viejo le dio un vaso con agua y le recomendó no volver por esa ruta si podía evitarlo. Le dijo que, cuando el calor no baja por las noches y el cielo está gris, es cuando más se aparece. Desde esa noche, mi tío nunca volvió a usar ese tramo. Aunque le quedara más lejos rodear por otra carretera, prefería perder tiempo antes que pasar por allí otra vez. No por miedo a tener un accidente, sino por miedo a volver a verla, a sentir ese vacío helado entrando por su pecho. Años después, cuando ya tenía canas y la mirada cansada, se atrevió a contarme esto con detalle. Me lo dijo al calor de un café, con la mirada clavada en la mesa y los dedos entrelazados como si recordara cada segundo. No era una persona, me dijo. No era un fantasma tampoco. Era como un hueco con forma de hombre, como si algo hubiera arrancado un pedazo de realidad y lo hubiera puesto ahí. Y sentí que me miraba, pero no con ojos, me miraba con el todo. Alguien podría pensar que fue fatiga, que estaba alucinando, pero él llevaba toda una vida tras el volante y nunca había sufrido un episodio así. Dormía bien, no bebía. Era de los que mantenían su cabeza fría incluso en los peores caminos. Aquella noche, algo lo tocó, algo que lo siguió por kilómetros hasta que él cruzó una frontera invisible. Y no volvió. Años después, otros choferes contaron experiencias similares en esa misma vía. Algunos vieron la figura parada, otros la vieron caminando hacia ellos. Incluso uno dijo que la vio subir a la cabina mientras cargaba combustible en plena madrugada. Siempre la misma descripción, sin rostro, sin forma clara, como un corte en la oscuridad que no debería estar ahí.
Los locales comenzaron a llamarla simplemente La Sombra. No tenía nombre, no tenía historia, solo aparecía, observaba y desaparecía. Una madrugada, un joven trailero que no conocía la leyenda se volcó en esa misma ruta. Los peritos no encontraron explicación. La carretera estaba seca, las llantas en buen estado, sin huellas de frenado. Solo encontraron en el parabrisas una silueta alargada como de humedad, que no coincidía con nada en el interior del vehículo. Desde entonces, ese tramo fue marcado como zona de paso lento. Incluso los que no creen en nada reducen la velocidad ahí, no por precaución vial, sino por respeto, por miedo. Dicen que no hay nada que hacer si te toca, que si la ves, no hay oración que valga. Solo seguir, sin detenerte, sin hablar, sin mirar atrás, porque ella no busca conversación, ni ayuda, ni venganza, solo está allí, como si esperara algo, o a alguien. Mi tío aún maneja, aunque ahora lo hace solo de día. Ya no toma rutas nuevas y no duerme en carretera. Si la noche lo alcanza, busca un sitio poblado para quedarse. Y cada vez que pasa por Jalisco, evita los cañaverales, aunque le tome el doble de tiempo. Nunca volvió a verla, pero tampoco volvió a sentirse del todo solo en la cabina. Y a veces, cuando está detenido en un semáforo solitario, dice que siente la misma presencia, como si algo o alguien aún lo observara. Curva maldita en la Sierra de Durango. Con más de 2 décadas recorriendo los caminos de México, me he enfrentado a bloqueos, asaltos, neblinas espesas, fallas mecánicas en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche en la sierra. Lo cuento porque todavía no logro entenderlo del todo, y quizá hablarlo me ayude a soltar algo del miedo que aún me acompaña. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando comencé el descenso por el Espinazo del Diablo, ese tramo retorcido y serpenteante de la sierra duranguense que ya de por sí impone respeto. La niebla se había cerrado sobre el camino como una manta espesa y fría, y mis faros apenas alcanzaban a abrir un túnel tenue entre la bruma. A esa hora no se ve ni un alma, y lo prefería así, sin tráfico, sin luces viniendo de frente que pudieran encandilarme en esas curvas donde un error cuesta la vida. El motor del tráiler rugía con su tono habitual, y yo iba concentrado, sin música, sin pensamientos, solo atento a cada curva que se avecinaba. Entonces lo vi. Un niño. Estaba parado a la orilla de la carretera, justo antes de una de las curvas más cerradas. Tenía la cabeza agachada y los brazos colgando, inmóvil. Su silueta se dibujaba apenas con la luz de mis faros, pero fue suficiente para que mi instinto reaccionara. Di un volantazo hacia la izquierda, tratando de evitarlo. El tráiler se tambaleó con violencia. Sentí cómo las llantas traseras resbalaron peligrosamente hacia el borde del abismo. Pisando freno con desesperación, logré estabilizar la unidad y detenerme a unos cuantos metros. Mi corazón latía como si se me fuera a salir por la boca. Me quedé unos segundos con las manos aferradas al volante, jadeando. Revisé por los espejos, intentando entender si había visto bien. ¿Un niño, a esa hora, en plena sierra? Tomé la linterna, bajé y caminé de regreso hacia el punto donde lo había visto. El frío de la montaña se metía por el cuello de mi chamarra y el silencio era tan denso que hasta el crujido de la grava bajo mis botas parecía gritar. No había nadie. Moví la linterna de un lado a otro, buscando cualquier rastro. Nada. Ni un solo sonido, ni una rama rota, ni siquiera huellas pequeñas. Solo el viento que soplaba entre los árboles altos, agitando sus copas como susurros apagados. Di unos pasos más. Entonces la vi. Justo en la orilla del camino, cerca de una piedra cubierta de musgo, yacía una zapatilla infantil. Vieja, sucia, con los cordones deshilachados. No parecía algo reciente. La levanté con cuidado y la observé.
No tenía sentido. No había ninguna comunidad cercana, ningún pueblo a kilómetros, y menos aún a esa hora. No había cómo ese niño, si es que existía, hubiera llegado hasta ahí solo. Guardé la zapatilla en la cabina del tráiler, algo dentro de mí sintiendo que no debía dejarla atrás. Volví a subir y retomé la marcha, pero ya no fue igual. Cada curva siguiente me pareció más cerrada, más oscura. Empecé a sentir que algo me observaba desde la neblina. Mis ojos saltaban de un espejo al otro, buscando un reflejo, un movimiento. Pero todo lo que encontraba era ese vacío blanco y denso que parecía engullir todo. No dormí esa noche. Llegué a mi destino con los nervios destrozados. Le conté la historia a unos compañeros en la terminal de carga. Se rieron al principio, como suele pasar. Pero uno de ellos, un veterano como yo, me miró serio y me dijo: ¿Fue en la curva de la Piedra Musgosa? Asentí. Ahí murió un niño hace años. Dicen que se cayó de una camioneta que venía de un rancho. No lo vieron hasta que fue demasiado tarde. Desde entonces, varios traileros han reportado lo mismo que tú. Lo ven parado, lo esquivan, y cuando bajan, no hay nadie. Volví a revisar la zapatilla que llevaba en la cabina. Desde que la recogí, había empezado a oler a humedad dentro del tráiler. Un olor agrio, como tierra mojada. No importaba cuánto ventilara, no se iba. Un día, incluso, al despertar después de una noche de descanso en una pensión de Gómez Palacio, la encontré en el suelo de la cabina, volteada, con barro fresco en la suela. Juraría que la había dejado guardada en una bolsa. Otra noche, semanas después, transitaba por otro tramo montañoso y sin razón aparente, el GPS se volvió loco. Me redirigía una y otra vez por caminos imposibles. Cuando al fin logré corregir el rumbo, vi por el espejo que la puerta del copiloto estaba entreabierta. Me orillé otra vez, con el corazón apretado. No había viento, no había baches, y aún así, estaba abierta. La cerré con fuerza. Al volver al asiento, la zapatilla ya no estaba donde la había dejado. A partir de ahí, cada que me acerco a una curva con neblina, bajo la velocidad más de lo que la lógica sugiere. No importa que me piten, que pierda tiempo de entrega. Yo ya sé lo que hay en esa parte de la sierra. No es solo una leyenda, ni una historia para asustar novatos. Es algo real. Otros colegas me han contado sus experiencias. Uno dijo que lo vio en la madrugada, pero que el niño parecía caminar hacia su tráiler con la cabeza ladeada y la ropa mojada. Otro asegura que lo escuchó llorar desde algún punto fuera de la carretera, entre los árboles, pero que al bajar y gritarle no hubo respuesta, solo el eco. El más aterrador fue un chofer de Monterrey que terminó en el hospital con el tráiler volcado. Dijo que el niño se le apareció directamente dentro de la cabina, sentado en el asiento del copiloto, goteando agua sobre la tapicería. Que cuando lo miró, sus ojos estaban completamente blancos. Se desmayó. Nunca volvió a manejar por esa ruta. Dicen que es un espíritu atrapado, que murió con miedo y que su alma quedó anclada a ese tramo maldito del Espinazo. Algunos aseguran que lo ven solo si han perdido a un hijo o si llevan algún tipo de carga emocional fuerte. No sé si eso sea verdad. Solo sé lo que viví. Y aunque nunca lo volví a ver con mis propios ojos, cada vez que cruzo por esa zona, algo me oprime el pecho, como si la montaña recordara. He pensado en dejarle flores, como hacen algunos, pero no me atrevo. Temo que cualquier cosa que haga pueda hacerlo regresar o seguirme, porque hay noches en que, al apagar el motor y cerrar los ojos para descansar, juro que escucho pasos pequeños cerca de la cabina y una respiración muy suave, justo del lado del copiloto. Fábrica Embrujada del Norte Industrial, Nuevo León. Transportaba una carga de estructuras metálicas desde Saltillo rumbo a Monterrey. Era una noche fresca, pero sin luna, de esas que oscurecen más de lo normal. La entrega estaba programada para las primeras horas del día.
pero por cuestiones de logística me adelanté. Llegué cerca de las 3 de la mañana a un parque industrial ubicado al norte de la ciudad, un sitio que no conocía y que, en ese momento, parecía completamente muerto. La caseta de vigilancia apenas tenía una tenue luz amarillenta que colgaba sobre la puerta. Toqué el claxon suavemente. Un guardia viejo, medio dormido, salió rascándose la cabeza y me hizo señas para pasar. Me dio indicaciones rápidas y vagas. La nave número 7, la que está al fondo, donde están los tambores grandes. Ahí le toca descargar. No había nadie más. No se oían motores ni voces, solo el eco de mis propias llantas rebotando entre los muros de concreto. Al llegar al almacén asignado, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio espeso, raro, como si el lugar mismo estuviera conteniendo el aliento. Las luces del techo estaban apagadas, salvo por unas cuantas de emergencia que titilaban como si fueran veladoras a punto de extinguirse. Abrí las compuertas traseras del camión, bajé el montacargas y comencé a mover los primeros bultos, guiado solo por el faro delantero del vehículo. Mientras maniobraba entre los estantes metálicos, empecé a escuchar algo. Golpes secos, irregulares, como si alguien estuviera pateando una lámina. Al principio pensé que se trataba del eco de mis propias maniobras, pero luego distinguí claramente pasos arriba, en la pasarela que corría paralela al segundo nivel. Pasos pausados, pesados, como de alguien con botas. Levanté la mirada, pero solo vi sombras bailando con las luces que parpadeaban. Quise pensar que tal vez era personal nocturno, alguien que no había salido a saludar. Tal vez supervisaban o simplemente daban rondines, pero al bajar más carga, volví a oír los pasos, y ahora eran más rápidos, como si alguien estuviera corriendo por la pasarela. Frené en seco y me bajé del montacargas. Caminé un poco y giré en dirección a la escalera de metal. En la parte superior, justo donde empezaban los peldaños, lo vi. Un hombre, un obrero al parecer, llevaba un casco de seguridad blanco y un overol oscuro. Estaba ahí, mirándome desde lo alto, sin moverse. No dijo una sola palabra, solo me observaba. «Oiga», le grité, «¿necesita algo?». No contestó. Subí las escaleras. Uno a uno los escalones crujían bajo mis botas. Cuando llegué a la cima, no había nadie, solo un aire helado que me cortó la piel, como si alguien me hubiera tirado agua fría. Miré hacia ambos lados del pasillo. Nada, ni un alma. Bajé lo más rápido que pude. El corazón me latía fuerte. Cuando volví al montacargas, las luces de la nave comenzaron a parpadear violentamente, todas al mismo tiempo. El zumbido eléctrico llenó el lugar como si algo estuviera fallando, pero no hubo apagón. Solo ese patrón extraño de luces encendidas y apagadas. No esperé a terminar toda la descarga. Dejé el resto en el borde de la zona designada y regresé al camión. Cuando salí del almacén, el guardia ya me esperaba con el portapapeles en mano. Me hizo firmar y mientras lo hacía, me miró de reojo, con cierta lástima. «¿Escuchó cosas, verdad?», me preguntó en voz baja, casi como un secreto. Asentí sin decir mucho. No quería sonar ridículo. «Ese espíritu se aparece desde hace años. Era un trabajador de aquí. Lo aplastó una estructura que se vino abajo durante un turno de noche, justo en esa pasarela donde usted subió. Desde entonces, muchos lo han visto, pero nadie habla del tema porque si lo cuentas, luego te toca verlo de nuevo». Tragué saliva. Me entregó el pase de salida y simplemente me deseó buena suerte. Yo solo pude decir gracias y subí al camión con el cuerpo helado. Mientras me alejaba del parque industrial, miré por el espejo lateral. La nave 7 se veía apenas como una silueta oscura en medio del complejo. Y, por un instante, juro que vi la figura de nuevo, de pie, justo en la entrada, mirando hacia mí. Solo duró un segundo. Tal vez fue mi mente sugestionada,
o tal vez no. Desde esa noche, me niego a aceptar entregas nocturnas en zonas industriales desconocidas, en especial en Monterrey, porque sé que no fui el primero ni el último que ha visto a ese obrero fantasma rondando su antigua fábrica, un lugar donde el trabajo nunca se detuvo, ni siquiera después de la muerte. Visitante de otro mundo en Sonora, encuentro extraterrestre. He conducido durante años por los parajes más remotos del norte del país, cruzando desiertos interminables donde el calor te revienta las venas de día y el frío te hiela los huesos de noche. Son rutas solitarias, esas donde puedes avanzar kilómetros sin ver ni un alma, ni un rastro de civilización. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví esa noche en el desierto de Sonora. Eran las 2 de la madrugada. Había salido de Hermosillo rumbo a Mexicali, cargado con equipo industrial. La carretera era una línea recta que parecía partir la nada en dos. Apagué la música porque me provocaba más sueño que compañía, y dejé que el silencio me envolviera, solo interrumpido por el rugido constante del motor. Entonces, sin advertencia, un resplandor verde muy intenso iluminó la cabina del tráiler como si alguien hubiera encendido un reflector directamente sobre mí. Era una luz tan antinatural que me costaba mantener los ojos abiertos. No venía de ningún vehículo ni poste, porque allí no había absolutamente nada más. Solo desierto, oscuridad y el rugido del viento. En ese instante, el motor del tráiler se ahogó. No explotó ni se forzó, simplemente se apagó, como si le hubieran quitado la energía de un jalón. La radio también murió. Todo quedó en un silencio absoluto que me dejó sordo por contraste. Bajé la velocidad hasta detenerme completamente al borde del camino. Las luces del tablero parpadearon unos segundos y luego se apagaron también. Miré hacia adelante. A unos 20 metros, suspendido sobre el asfalto, flotaba un objeto circular con luces pulsantes alrededor de su perímetro. No hacía ruido, ninguno. Solo flotaba allí, perfectamente inmóvil, y lo peor, era real. No se parecía a nada que hubiera visto antes. No era dron, ni helicóptero, ni nada terrestre. Mi cuerpo no respondía. El miedo me ancló al asiento con más fuerza que cualquier cinturón. Un haz de luz blanco descendió del centro del objeto. Dentro de esa luz vi cómo bajaba una figura. No caminaba, flotaba o tal vez descendía lentamente. Era pequeña, como de 1,5 metros, muy delgada, con brazos largos y cabeza grande. No alcanzaba a verle el rostro con detalle, pero sus movimientos no eran humanos. Se quedó inmóvil frente a los faros apagados de mi camión, como si me observara o me escaneara. No tengo noción del tiempo exacto que estuve allí paralizado. Quise moverme, gritar, hacer algo, pero era como si mi cuerpo hubiera sido desconectado. Solo podía mirar, respirar apenas, con un peso en el pecho insoportable. Y de repente, todo terminó. La figura se desvaneció con la misma luz que la había traído. El objeto se elevó en silencio, sin turbulencia ni sonido, y desapareció en el cielo nocturno a una velocidad que no puedo describir. Fue como si se hubiera borrado de la existencia. La oscuridad volvió a tragarse el desierto, sin transición. Entonces el motor del tráiler se encendió solo. Las luces del tablero parpadearon como si nada hubiera pasado. Me tomó varios segundos reaccionar. Sentía la garganta seca, el corazón latiéndome en los oídos, las manos temblorosas. Arranqué sin pensar, pisando el acelerador como si el infierno me persiguiera. Llegué al primer paradero que encontré, un área para descanso de traileros cerca de un viejo tanque de agua oxidado. Había un tráiler estacionado, pero nadie afuera. Detuve el motor y bajé tambaleándome. Cuando revisé el reloj, sentí que el mundo se me desmoronaba. Eran las 5 de la mañana. 3 horas. 3 horas que no recordaba, como si me hubieran borrado una parte de la vida. Di la vuelta al tráiler. Fue entonces cuando vi las marcas. En la parte trasera, a la altura de la caja,
Había 3 círculos chamuscados, perfectamente simétricos, como si alguien hubiera presionado algo caliente en la lámina. No eran marcas de fricción ni golpes, eran quemaduras superficiales con bordes definidos, como si hubieran usado un sello de fuego. Toqué la zona y aún estaba tibia, aunque habían pasado horas desde el incidente. No supe qué hacer, ni a quién contarle. En ese momento, decidí guardarme todo. Si lo decía en la empresa, me tomarían por loco. Si lo decía a mi familia, les provocaría miedo o burlas. Así que seguí como si nada, pero no volví a ser el mismo. Pasaron semanas y empecé a notar cosas, luces en el cielo, de reojo, zumbidos que nadie más oía, pesadillas recurrentes donde volvía a estar paralizado frente a esa figura, solo que ahora se acercaba más y más, hasta poner su rostro, si es que tenía rostro, a centímetros del mío. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que me estaban observando. Una noche, mientras limpiaba el parabrisas en una estación, noté algo en el techo de la cabina. Subí con una linterna y encontré lo que parecían pequeñas raspaduras en forma circular, como si algo se hubiera adherido ahí. Eran simétricas, imposibles de explicar por ramas, piedras o cualquier cosa común en la carretera. Las tomé en foto, pero más tarde mi celular se apagó solo. Al reiniciarlo, las fotos habían desaparecido. Después de eso, cada vez que pasaba por el tramo del desierto donde ocurrió todo, algo en mí se tensaba, como si mi cuerpo lo recordara antes que mi mente. Una noche, conduciendo por la misma zona, sin pensarlo, bajé la velocidad y sin razón aparente apagué las luces del tráiler. El silencio era tan profundo como aquella vez. No vi nada, pero sentí esa misma presión en el pecho. Algo estaba allí, invisible, expectante. No volví a cruzar por Sonora de noche, no por miedo a asaltos o accidentes, sino porque sé que hay algo en ese desierto que no pertenece a este mundo y que ya me eligió una vez. Desde entonces, cada vez que detengo el camión y bajo la vista al cielo estrellado, no busco estrellas fugaces, busco una luz que no parpadea, una que flota, una que tal vez vuelva por mí. Procesión de las ánimas en Oaxaca. Soy originario de Oaxaca y conductor desde hace más de 20 años. He cruzado carreteras peligrosas, caminos rurales maltratados por el tiempo y he vivido tormentas que parecían arrancar el mundo desde sus entrañas. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví esa madrugada de Día de Muertos en un tramo solitario cerca de Mitla. Regresaba con el camión vacío, después de una entrega tardía. La mayoría de la gente ya había terminado sus altares, las calles estaban cubiertas de pétalos de cempasúchil y el aroma del copal todavía flotaba en el aire, aunque la mayoría de las luces en los pueblos ya se habían apagado. Iba pensando en detenerme más adelante para descansar un par de horas, cuando de pronto vi un resplandor tenue al fondo del camino. No era luz de poste ni de algún vehículo. Eran pequeñas luces que danzaban como flamas. Reduje la velocidad. Pensé que tal vez alguna comunidad indígena aún hacía una procesión nocturna. Allá se respetan esas tradiciones, y lo último que quería era interrumpir o causar un accidente. La escena se volvió más clara conforme me acerqué. Una fila de personas cruzaba lentamente la carretera con velas encendidas. Nadie hablaba, nadie volteaba, todo era silencio. Bajé la marcha casi al mínimo, intentando no interrumpir la solemnidad de lo que parecía una vigilia. Pero algo me hizo dudar. No era normal que ni siquiera los grillos cantaran, ni el viento soplaba. Solo se escuchaba el rechinido leve de mis frenos y el motor al ralentí. Las figuras caminaban erguidas, con pasos lentos, rítmicos, como si siguieran una música que yo no podía escuchar. Llevaban ropas viejas, de otra época, faldas largas, sombreros, trajes antiguos y sus rostros pálidos.
pálidos como la cera derretida de las velas que llevaban. No era la palidez de quien trasnocha, era una blancura de ultratumba, con sombras hundidas en los ojos. Me quedé inmóvil. No supe si avanzar o retroceder. Algo dentro de mí decía que no debía tocarlos con la luz de mis faros. Apagué por completo el camión, incluso las intermitentes. Solo el resplandor de sus velas iluminaba la noche como una escena sacada de otro tiempo. Cuando la fila se extendió frente a mí, conté rápido más de 20 personas, todas en silencio, todas como hipnotizadas, cruzando hacia el viejo panteón de la zona. Pensé en tocar el claxon, pero algo más fuerte me paralizó. Cerré los ojos solo un segundo para hacer la señal de la cruz, y al abrirlos, ya no estaban. No se escuchó ningún paso, ningún movimiento, nada. Solo quedaban las velas tiradas en el asfalto, encendidas, como si hubieran sido colocadas allí una por una. Bajé del camión con un nudo en la garganta. Me acerqué a una de las velas. La llama no temblaba, no se apagaba, no había viento, nada se movía. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna, como si una mano invisible me hubiese acariciado la nuca. Y entonces volví a mirar hacia el cementerio. No había nadie, ninguna sombra, ninguna figura en el portón de herrería oxidada. Volví a subir a la cabina, temblando. Las manos me sudaban. Arranqué y aceleré apenas lo suficiente para alejarme sin llamar la atención de lo que pudiera estar cerca. No me detuve hasta llegar a casa. Eran pasadas las 3 de la mañana cuando abrí la puerta y me senté frente a mi abuelo, que siempre se despertaba temprano en esas fechas. Le conté lo que vi. No se sorprendió, solo asintió lentamente y me dijo con voz grave: «A veces los muertos caminan su propio camino de regreso. Esa procesión ya la han visto otros, pero no todos la pueden presenciar, solo quienes van solos y con el alma abierta». No me burló, no me cuestionó. Me ofreció un café caliente y un rebozo para cubrirme los hombros, como si entendiera el frío que traía no fuera del clima, sino de adentro. Desde entonces, cada 2 de noviembre evito ese tramo de carretera. Puedo jurar que lo que vi no era humano, o no lo era ya. Esas ánimas hacían su marcha con una calma tan ajena a este mundo que cualquier palabra se queda corta. No buscaban nada, no hablaban, solo volvían al lugar donde descansan. Meses después, por curiosidad y necedad, lo admito, regresé a ese lugar con la luz del día. Reconocí la curva exacta, el árbol seco en la orilla del camino, las marcas de llantas. Pero no había rastro de las velas, ni restos de cera, ni huellas. Solo la entrada al panteón con su verja entreabierta y algunas flores secas pegadas con hilo. Sin embargo, en la tierra frente al panteón había algo que me heló de nuevo la sangre. Pequeñas marcas como de pies descalzos, de distintos tamaños, marchando en dirección contraria a la entrada, como si esa noche no solo hubieran entrado, sino que también salieron. Desde entonces, me llevo siempre conmigo una veladora pequeña en la guantera, no para rezar, sino para encenderla si alguna vez vuelvo a verlos, por respeto, por temor, porque en Oaxaca, cuando los muertos caminan, no lo hacen por error, lo hacen porque aún hay caminos que deben cruzar. Y si tú vas manejando solo en esas fechas y ves luces en la distancia, no frenes, no mires fijamente, no intentes hablar. A veces, el silencio es la única respuesta que el mundo de los vivos puede darle a los que ya no están aquí. Camión espejo en la autopista solitaria. Nunca pensé que me asustaría más un tráiler que cualquier fantasma, hasta que me topé con algo imposible en la carretera. Conduzco rutas largas desde hace años, y aunque he visto cosas raras en el camino, lo que viví esa madrugada en la autopista rumbo a Saltillo rompió toda lógica. Había salido del centro de distribución de San Luis Potosí ya tarde, con un cargamento liviano. La noche estaba en su punto más oscuro y la carretera vacía como tumba. No había ni un alma por kilómetros.
ni luces al fondo, ni vehículos en sentido contrario, solo el zumbido de los neumáticos devorando el asfalto. Encendí la radio para distraerme, pero la estática fue lo único que respondió. El cielo no mostraba ni una estrella. Una bruma leve comenzó a bajar, como si la carretera quisiera esconder algo. Iba absorto, concentrado en el camino, cuando de reojo vi que algo se encendía en mis espejos laterales. 2 faros. Al principio pensé que era otro tráiler que venía detrás. Nada raro, pero al enfocar bien con los retrovisores, me quedé rígido. Era idéntico al mío. Mismo modelo, mismas franjas laterales, incluso tenía la misma calcomanía vieja del escudo nacional en la defensa trasera. Y lo más raro, no se veía conductor. No me detuve, solo apreté el volante y traté de pensar en otra cosa. Tal vez alguien de la empresa traía un vehículo gemelo. Aún así, había algo en esa presencia que no me cuadraba. El camión se mantenía a escasos metros, como si me copiara. Decidí hacer una pequeña prueba. Pisé el freno apenas, sin detenerme por completo. El tráiler detrás hizo lo mismo. Entonces giré apenas el volante hacia la izquierda, sin salirme del carril. Lo imitó. Cada movimiento, cada leve ajuste, lo repetía. Era como un reflejo. Pero no tenía sentido. Los espejos no muestran lo que está detrás con tanta precisión, y esto no era un reflejo óptico. Era un objeto real, con masa, con luces, con llantas que rugían igual que las mías. Apreté el acelerador. El motor rugió y el tráiler detrás también aceleró. Se mantuvo pegado a mí como si estuviera atado. Durante varios minutos nos mantuvimos así, a gran velocidad. Cada maniobra que hacía era replicada con exactitud. No me atrevía a mirar por completo. Solo usaba los espejos, hasta que sentí que algo no estaba bien en el aire, una presión, como si el ambiente se volviera más denso. De pronto, sin que existiera carril libre ni arcén, ese camión apareció a un lado, como si hubiera salido de la niebla. No lo vi rebasar, simplemente lo vi aparecer, como si lo hubieran puesto ahí. Pasó junto a mí lentamente, sin hacer ruido. Sentí que el mundo se detenía por unos segundos. Giré la cabeza por impulso para ver mejor su cabina. Estaba vacía. No había conductor, ni siquiera asiento. Solo el parabrisas oscuro, pero limpio, como si lo hubieran limpiado hace poco. Lo que me quebró fue ver que en su espejo lateral, en lugar de reflejar su caja o la carretera, estaba yo. Pero no yo como me veía en ese momento. Era yo con una expresión de puro terror, la cara desencajada, los ojos bien abiertos. Era como si el espejo me estuviera mostrando una imagen que aún no había ocurrido. Antes de que pudiera pensar en frenar, el camión giró a la derecha, pero no había salida, solo maleza. Sin embargo, en lugar de estrellarse o volcar, atravesó la oscuridad como si se deshiciera, como si nunca hubiera estado allí. No me detuve, solo seguí manejando con las manos frías y el cuerpo entumecido. Cada faro lejano me ponía los nervios de punta. Las sombras de los postes parecían estirarse más de lo normal. Llegué al primer paradero que encontré, un sitio modesto con una gasolinera y una tiendita. Me orillé con las luces altas encendidas, bajé sin siquiera apagar el motor y caminé directo al baño. Allí me vi en el espejo real, y era la misma expresión que vi en el camión gemelo, la de un hombre al borde de perder la razón. Intenté contarle al despachador. Me miró raro, dijo que esa autopista tiene su historia, que han habido casos de traileros que se ven a sí mismos conduciendo otro camión y que no todos sobreviven para contarlo, que es una especie de maldición o advertencia, como si uno se encontrara con su doble mecánico. Volví a mi unidad cuando el cielo ya comenzaba a clarear, aunque apenas se distinguía el contorno de la Sierra Madre. Al subir al tráiler, lo primero que noté fue una ligera marca de mano en el cristal lateral. No era mía. No había humedad para que algo quedara marcado, pero estaba ahí, fresca, como hecha desde dentro. En los días siguientes, revisé el sistema GPS de la empresa.
Quería saber si otro conductor con el mismo modelo y número de unidad había cruzado esa ruta. No había registros, ni de entrada ni de salida de otro camión con características similares en ese tramo. Incluso verifiqué cámaras de peaje. En una de ellas aparezco yo, solo, nadie más detrás. Eso me heló más que todo lo anterior, porque durante casi 30 kilómetros yo no estuve solo. Lo sentí, lo vi, escuché el rugido idéntico del motor, el mismo rechinar de las llantas, incluso las luces reflejaban igual que las mías. Y sin embargo, según el registro, mi camión fue el único que cruzó ese tramo esa madrugada. Desde entonces, evito mirar demasiado tiempo los espejos mientras conduzco de noche. Me basta con una mirada rápida, porque aún temo que, al fijarme otra vez, esa sombra mecánica regrese, con sus faros gemelos, copiando mis movimientos como una burla del destino, esperando el momento justo para rebasarme de nuevo y mostrarme algo peor. Quizás esa noche no era un fantasma, tal vez era yo mismo en otra línea del tiempo, en otro final, o tal vez solo era la carretera jugando con mi cordura, con un reflejo que nunca debió existir. Pero lo que sé es que algo estuvo ahí, detrás y luego delante, y por unos instantes supe lo que era ser perseguido por uno mismo. Espíritu en la gasolinera solitaria, Guanajuato. Siempre he sido de los que prefieren conducir de noche. Menos tráfico, menos calor, más calma. Esa madrugada en Guanajuato venía con la carga retrasada por una avería en Irapuato y me urgía llegar a Dolores Hidalgo antes del amanecer. El problema fue que, entre las prisas y los desvíos por obras, no me fijé que el diésel iba bajando más rápido de lo normal. Pasando una comunidad rural cuyo nombre ni recuerdo, la aguja ya coqueteaba con la reserva, y ni rastro de una estación abierta. Era una zona de cerros y tramos solitarios, sin señal en el teléfono, sin nada más que mi tráiler, la oscuridad y yo. Lo que me salvó, o al menos eso pensé, fue una luz verde borrosa a la distancia. Al acercarme, distinguí una vieja gasolinera Pemex. No era moderna, no tenía letreros digitales ni tienda de conveniencia. Solo un par de bombas oxidadas, un techo abollado y una pequeña oficina con la puerta entreabierta. El lugar olía a humedad y petróleo añejo, como si llevara años sin ventilación. Pero estaba iluminado, y eso ya era suficiente. Detuve el camión con cuidado. En cuanto apagué el motor, un hombre salió de entre las sombras. Tenía el cabello canoso y un overol sucio, como mecánico de antes. Caminó sin apuro hacia la bomba, sin decir palabra. Yo bajé la ventana y le grité que llenara el tanque. Él solo asintió con un gesto lento, sin mirarme directamente. Sus movimientos eran mecánicos, sin fuerza ni expresión, pero eficaces. La manguera entró al depósito y comenzó a sonar el chorro del combustible como en cualquier estación, aunque no recuerdo haber oído el clic que indica que se detuvo al llenarse. Mientras tanto, mi atención se fue a la pequeña oficina. Dentro sonaba un bolero muy antiguo, apenas perceptible, como si viniera de una radio sintonizada a medias. No había nadie más. El ambiente era tan raro que hasta el motor de mi tráiler parecía contener la respiración. Miré alrededor y noté que no había señalizaciones, ni cámaras, ni precios visibles, solo ese olor a diésel viejo que se pegaba a la piel. Cuando el tanque estuvo lleno, bajé a pagar. Le extendí unos billetes y él los tomó sin contar ni dar cambio. Me dio un recibo doblado, sin membrete, solo con la cantidad escrita a mano. Le dije, gracias, pero el tipo no respondió. Apenas murmuró algo ininteligible, con una voz seca, como si tuviera tierra en la garganta. Me incomodó su mirada, vacía, con los ojos enterrados en sombra bajo la visera de la gorra. Sentí que no parpadeaba. Subí de nuevo a la cabina y arranqué, ansioso por dejar atrás el lugar. Justo cuando metí tercera y vi por el espejo retrovisor, las luces de la gasolinera se apagaron de golpe. No una por una,
todas al mismo tiempo. La estructura quedó envuelta en completa oscuridad. Fue como si se tragara a sí misma. Solo el sonido del motor me convencía de que aún estaba en el mundo real. Al amanecer, llegué con retraso al destino. Mientras descargaban, comenté con un mecánico local la suerte que tuve de encontrar una gasolinera tan tarde. Le mencioné más o menos el rumbo y cómo lucía el lugar. El hombre dejó lo que hacía y me miró con la cara pálida. Esa gasolinera está cerrada desde hace más de 10 años, compa. La asaltaron una noche. Mataron al encargado, un viejito de por allá. Nadie quiso reabrirla. Hasta quemaron parte del techo por el pleito que se armó. Me reí nervioso, creyendo que me tomaba el pelo. Pero él juró por su madre que era verdad. Incluso me mostró una foto en su celular, una nota vieja del periódico local. Era el mismo lugar, mismo toldo abollado, misma bomba corroída. Quise comprobarlo. Regresé esa misma tarde, aún con algo de luz solar. Lo que encontré me hizo tragar saliva. El sitio estaba cubierto de maleza, las bombas llenas de tierra seca, el letrero Pemex colgado de lado, a punto de caer. No había electricidad, no había radio, no había huellas de nada reciente. Y sin embargo, mi tanque seguía lleno, y el recibo estaba ahí, en la guantera, sin nombre, con tinta fresca. No supe qué pensar. Dormí esa noche con la radio encendida, como para espantar los pensamientos. Pero al día siguiente, mientras lavaba el parabrisas, noté algo raro. En el borde interior de la ventana, justo donde lo vi por última vez, quedaba la marca de una mano, como grasa vieja. No era la mía. Era una huella pequeña, dedos largos, como de alguien sin fuerza. La limpié con asco. Desde entonces, evito repostar de noche, sin importar cuánta prisa tenga. Prefiero quedarme tirado o dormir en el arcén. Porque esa noche entendí que hay lugares donde uno no solo compra combustible, también compra una historia que no se borra. Cada que paso por esa zona, acelero sin mirar al costado, y si la radio suena sola, la apago. No quiero volver a escuchar ese bolero en voz baja, no quiero que me atienda otra vez.